¿De dónde viene mi socorro? Mi ayuda viene de ti. Su lengua únicamente habla de la justicia de Dios. No tiene que respondérmelo, mi amado hermano, pero cuando terminemos el mes y volvamos a leer este versículo, que teóricamente ya no lo deberíamos de saber de memoria, entonces vamos a hacer un análisis de lo que usted tiene de sus propias sensaciones el día de hoy a lo que va a tener por allá de aquel 23 de noviembre por la noche, cuando nos veamos en la última vigilia del año, ¿cierto? Y la idea es que podamos hacer un parámetro de cuánto hemos logrado avanzar de nuestro estándar al estándar de Dios. Obviamente esta pregunta yo me la formulé y me decepcioné de mí mismo grandemente, porque obviamente todavía no logro hablar solamente palabras sabias, ni tampoco logro reproducir únicamente con mis labios o con mi lengua la justicia de Dios. Nos falta mucho por recorrer en este camino. Y la idea es que nos sintamos motivados, no que nos sintamos decepcionados, ni que fuese como un quiz y simplemente usted dice, bueno, fracasé. No, la idea es que nos sintamos motivados y vayamos hasta allá. En la mañana los chicos se ponen a afinar los instrumentos. Hoy en día no es como antes, que antes usted afinaba a oído, ¿verdad? Existen grandes músicos todavía que afinan a oído con bastante precisión. Hoy en día existen sistemas electrónicos donde a usted le da la nota exacta, ¿verdad? El punto exacto de la afinación. Y cuando usted y yo estamos, cuando estamos afinando, ¿verdad? Los instrumentos, es curioso porque el mismo indicador te dice qué tanto estás o para acá o qué tanto estás para acá en ambos puntos desafinados, buscando un punto exacto. Y cuando nosotros somos hijos de Dios, la palabra del Señor es exactamente igual que ese afinador. Y cuanto más hablamos de ella, más nos va revelando qué tanto nos falta a nosotros por afinar en un punto exacto de afinación, en la que usted y yo hablamos y reflejamos la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Porque ese es el camino, mis amados hermanos. Ese es el camino que tenemos que buscar. La lengua del justo debe ser cada día purificada. Usted y yo debemos de entrar en un proceso de purificación cada día. La lengua del justo debe de ser purificada. Si usted y yo como creyentes todavía no sentimos que nuestro hablar es de edificación, si usted y yo no hablamos solamente palabras de sabiduría, es porque todavía hay muchas cosas en nuestro corazón que deben de ser perfeccionadas. Así que debemos de entrar en un proceso de purificación. Luego podemos hablar de todos los diferentes sistemas que hay de purificación. Pero créanme que la purificación no se da así por así. Siempre hay un proceso prolongado que lleva a la purificación. De igual manera también el creyente. La lengua del justo no solamente debe ser purificada, sino que las maquinaciones de nuestro corazón deben de ser limpias. ¿Cómo debe ser la maquinación de nuestro corazón? Limpias, porque la Escritura dice que de la abundancia del corazón, así también habla la boca. Es decir, que todo lo que nosotros maquinamos en nuestro corazón debe de ser purificado. Por eso es que Pablo allá en Filipenses, en capítulo 4, él decía constantemente todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, entonces en esto pensar. ¿Cómo deben de ser las maquinaciones de nuestro corazón entonces? Usted agarre esa lista, métala en un batido y ve, y va para mi corazón. La idea es que nuestro corazón quede limpio, purificado. Así debe de ser la maquinación de nuestro corazón. Por eso es que muchas veces nosotros vemos en la Escritura, cuando el Señor de alguna manera castigaba a su pueblo, muchas veces no lo castigaba por el pecado como tal que habían cometido, sino por las maquinaciones con las cuales habían cometido este pecado. A eso se le llama una premeditación. Es decir, cuando nosotros conscientemente premeditamos qué vamos a hacer que obviamente no le agrada al Señor. Y esto es maquinar, darle vuelta en nuestra cabeza, darle vuelta a cosas que no le agradan al Señor. Nuestras maquinaciones deben de ser limpias. Las costumbres que adquirimos en el pasado, los vicios
que adquirimos en el pasado deben de ser cada día moldeados, moldeados para poder agradar a nuestro Dios. Tal vez la palabra moldeado, después de que la anoté, me quedó un poquito de vuelta, porque yo dije, ay, es que, ¿cómo yo puedo moldear un vicio que está malo? Realmente yo creo que debería ser la palabra reemplazado, ¿no les parece? Nosotros deberíamos de reemplazar aquellas viejas costumbres por costumbres nuevas, algunos vicios del pasado por cosas nuevas en Cristo. Es decir, si usted pasaba muchísimo tiempo con su teléfono en la mano, de repente debería pasar más tiempo con la palabra en la mano. ¿Me explico? Usted está reemplazando una vieja costumbre que alimenta su corazón. Si a usted le gustaba ver novelas, hoy en día hay novelas de todo tipo, ¿verdad? Hoy en día existen las novelas turcas, dice Rivaldo, que sucede un evento y termina como 3 semanas después, ¿verdad? Yo no sé si eso es así, ¿verdad? Hoy en día existen diferentes tipos de atractivos que tienen al creyente absolutamente consumido. Por eso es que ya televisión por aire ya nadie quiere tener, y ya la televisión por cable comienza a quedar también obsoleta, y entonces necesitamos comenzar a buscar algún tipo de aplicaciones que sean un poquito más amigables, ¿verdad? Y entonces buscamos algunas plataformas que nos ayuden a tener la película que quiero en el momento que quiero y verla completa, y si quiero verla 7 veces, la veo 7 veces, ¿verdad? Y necesito esas cosas porque de alguna manera quiero llenar lo que hay en mi corazón. Esas cosas son vicios, mis amados hermanos. A veces nosotros pensamos que los vicios son únicamente lo que conocimos cuando éramos jóvenes, ¿verdad? Que la gente decía, mire, no tome, mire, no fume, porque eso se vuelve un vicio. Eso es un vicio público, pero hay cosas muy en privado que nosotros tenemos que trabajar en nuestro corazón cada día. La idea es que usted y yo moldeemos nuestra propia vida para poder agradar a Dios. El objetivo, mi amado hermano, de que usted y yo, y que nuestra lengua sea purificado, siempre va a ser agradar ¿a quién? Agradar a Dios. También dice la Escritura que debemos de dar gracias a los oyentes, pero el propósito principal es agradar a Dios. Y yo tengo que recalcar algo que he dicho durante estos últimos 3 meses. Mis amados hermanos, la vida cristiana no se trata de mí, todo se trata de Dios, todo se trata de Dios. La idea es que yo pueda cada día destruir mucho de lo que hay en mi corazón para darle espacio a que el Espíritu Santo nos controle cada día más mi corazón. ¿Por qué debemos de trabajar en esto? Porque la lengua del gusto debería de evidenciar y de manifestar que en su corazón hay solamente un Rey y Señor, y ese es el nombre de nuestro Salvador, Jesucristo. Y si el Señor Jesucristo es el dueño de su corazón, será el dueño también de sus pensamientos. Y si es el dueño de sus pensamientos, también será el dueño de sus palabras. Pero si nosotros nos dejamos absorber por el mundo, déjenme decirle que su rey también le va a controlar. Pero antes de entrar a la palabra, oremos para poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, pues vamos al Salmo 37 para ir calentando un poquito esto de la mañana. Salmo 37 ya lo teníamos, los que buscaron el pasaje que estaba en pantalla. Vamos a buscar una vez más, Salmo 37 y el versículo 30. Salmo 37, el versículo 30, es el pasaje base que nosotros vamos a estar usando como versículo principal. Pero de allí queremos extraer algunas cosas que son obviamente para nosotros muy importantes. En Salmo 37, dicho sea de paso, nosotros normalmente cuando mencionamos el Salmo 37, nos gusta mucho ubicarnos en el versículo 4. Es un versículo que lo conocemos desde hace muchísimos años y es el versículo favorito de las personas cuando cumplen años, ¿verdad? Usted está de cumpleaños, usted recibe este versículo como 40 veces, ¿verdad? Durante la mañana, y que el Señor le conceda las peticiones de su corazón. Uno dice a esto, amén. Hay que decirle primero, hermano, deléguese en el Señor. Eso es lo primero que hay que decirle en el Señor. El Salmo 37 es un salmo extremadamente completo. Yo le invito a que usted en su casa haga un análisis del Salmo 37 para que vea toda la información que muchas veces nosotros nos perdemos por leer solamente el versículo 4 y el versículo 5. El versículo 30, y quiero leer también el 31, dice la palabra así: la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está ¿dónde? En su corazón. Por tanto, sus pies no resbalarán, dice el salmista. Para nosotros esto es un inicio tremendamente importante, mis amados hermanos. Ahorita el grupo estaba cantando, por cierto, no sé
si usted lo notó, pero qué hermosa es la adoración. Amén. Qué hermoso es adorar al Señor. Y cuando ellos cantaban de manera muy efusiva y decían, porque tu diestra me ha sostenido, yo pensaba en estas palabras justamente que decía el salmista. Qué bonito es ver a un Dios que nos sostiene. El creyente tiene un Dios que le sostiene. Ahora, usted y yo, para estar sostenidos y asidos de la mano del Señor, necesitamos también estar asidos en su palabra. Es responsabilidad del creyente cada día sumergirse cada vez más en la palabra. ¿Por qué? Porque usted y yo, si somos creyentes, deberíamos hablar palabras sabias. Es decir, usted y yo hoy deberemos de salir de aquí pensando, yo debo de hablar palabras sabias. Todo lo que yo digo debería de ser palabras sabias. Y lo voy a repetir una última vez, creo. No creo que sea la última, pero creo que va a ser la última. Usted y yo deberíamos de hablar únicamente palabras sabias. ¿Por qué? ¿Por qué logramos hablar palabras sabias según lo que dice la palabra? En el versículo 31 nos dice que la ley del Señor está en nuestro corazón. Mi amado hermano, es imposible para el ser humano, y es imposible en medio de la sociedad que nos rodea, y es imposible en medio de tanta contaminación, y es imposible en medio de cómo nos hemos nosotros formado, y es imposible en medio de la cultura en la que nosotros vivimos, que únicamente hablemos palabras sabias. Si no fuese porque la palabra del Señor mora en nuestro corazón. Es decir, usted y yo dependemos de la palabra de Dios, dependemos de todo lo que en ella está escrita para que nuestra lengua, para que nuestra boca sea transformada para hablar cosas que son agradables delante del Señor. Necesitamos llenar nuestro corazón. Necesitamos llenar nuestro corazón de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es pura, la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es eficaz, la palabra de Dios nos transforma cada día, transforma nuestra mentalidad, transforma nuestra personalidad, transforma nuestro carácter, y cada día nos va moldeando más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Esto solamente lo hace su palabra. Necesitamos atesorar cada día más la palabra del Señor. Mis amados hermanos, hay un personaje bíblico que ustedes conocen perfectamente. En estos días ayer conversaba con Eduardo es de la Laja, ¿verdad? Y ahora hay que decir cuál Eduardo, porque tenemos 3 Eduardos acá, ¿verdad? Pero conversaba con Eduardito acerca de Pablo y de la vida que llevó Pablo para luego ser un gran misionero y un gran hombre de Dios. Y nosotros pensamos en esa transformación absoluta que tuvo ese hombre de Dios. Pensaba también acerca de Moisés. Dice la Escritura que Moisés era el hombre más manso en toda la tierra. Usted se puede imaginar qué bonito tiene que haber sido conversar un rato con Moisés. Y usted queriéndole robar la paciencia a Moisés. Y por gusto. ¡Qué hombre más tranquilo! Su hermano y su hermana se lo andaban carcomiendo por la espalda. ¿Y qué hacía Moisés? El pueblo murmuraba y murmuraba. ¿Y qué hace Moisés? Era el hombre más manso sobre la tierra. En nuestra sociedad la gente diría que pereza. Qué pereza. Oiga, pero Moisés es exactamente el mismo personaje que 40 años atrás había matado a un egipcio a puño. No le pegó con la vara que luego abrió el mar. No, señor. Lo mató a puño. ¿Cómo era el carácter de Moisés? No era tan manso, ¿verdad? Y cuando nosotros entendemos que estos grandes hombres de Dios tuvieron un giro absoluto en su vida, nos damos cuenta del poder transformador que tiene la palabra de Dios. ¿Qué los cambió a ellos? Haberse topado frente a frente con su Dios. Y amado hermano, usted y yo tal vez podemos decir, ay hermano, es que usted tiene el vocabulario que yo tengo, porque bueno, como
yo estoy recién convertido, a mí todo me cuesta. Hermano, eso se entiende, ¿saben? Eso se entiende. Yo recuerdo una vez que fui a una gira de práctica en Costa Rica y dice el pastor, bueno, ahora vamos a empezar en un tiempo de acción de gracias, similar a lo que hizo Jason quizás antes de entrar al tiempo de oración. Y por allí se levantó una hermana y dio su alabanza. Por ahí se levantó otro hermano y dio su alabanza. Y cuando ya estaba calentando el ambiente, se levanta un hermano y dice, hermanos, yo quiero leer al Señor. Ustedes saben que yo vengo del mundo. Ustedes saben cómo era mi vida. Y ustedes saben el vocabulario que yo tenía. Pero yo le doy gracias a Dios porque me quitó las malas palabras así, de un solo. No se puede decir en público lo que dijo. Yo no sé si ya se lo había quitado o no se lo había quitado, ¿verdad? Pero eso es comprensible, ¿me explico? Eso es comprensible. Pero qué bonito es cuando usted ve a una persona que era de una manera y luego ese poder transformador de Dios a través de su palabra lo moldea cada día para que su hablar sea un hablar lleno de sabiduría. Mis amados hermanos, usted y yo necesitamos el poder transformador de la ley del Señor. Si usted y yo no utilizamos el poder transformador de su palabra, usted y yo nunca vamos a llenar nuestra mente de un vocabulario que sea agradable delante de los ojos del Señor. Si usted y yo no entendemos los principios de la palabra, usted y yo no vamos a poder aplicarlos. Necesitamos instruirnos en la palabra del Señor. La Escritura dice que su lengua hablará los dichos. Dice la Escritura del Salmo 37:30, en su lengua hablará justicia. Nuestra lengua debe hablar los dichos del Señor. Debemos de cada día pronunciar su palabra, proclamar su palabra. Vamos al Salmo 119, 171 y 172. Salmo 119, 171 y 172. Y si usted se pregunta, ¿existen tantos versículos allí? Sí, todavía más. Salmo 119, versículos 171 y 172. Si alguien lo tiene que me lea, por favor, bien fuerte. Salmo 119, versículos 171 y 172. ¿Qué dice la Escritura? Mis labios rebosarán alabanza cuando enseñes estatutos. Hablará mi lengua dichos. Amén. Una vez más, hermana, bien fuerte. Justicia. Amén. Qué hermoso este pasaje. Mis labios rebosarán primero que todo. Voy a volverlo a preguntar. Mis labios rebosarán primero alabanza. Es importante que usted y yo hagamos un pequeño análisis de cuánto tiempo nuestros labios alaban el nombre del Señor. ¿Qué tanto tiempo alaban mis labios el nombre del Señor? Y puede ubicarlo en un rubro y puede abrir otro departamento que dice ¿qué tanto mis labios se quejan? Claro. Departamento de quejas. ¿Qué tanto mis labios entran en el departamento de chismología? El departamento de la chismología. Ahora, yo no quiero pensar en otros departamentos más feitos que existen para allá. Entre más hable para allá, peor se va a poner la cosa. Hay gente que dice, hermano, no, yo no soy chismosa. Yo soy un medio de comunicación alternativo, dice la gente. Hasta con cierta clase para que, se sabe, se dignifique su gremio, ¿verdad? Mis labios deberían de rebosar alabanza. ¿Cuándo sucede esto? ¿Cuándo sucede esto? Cuando usted y yo hemos aprendido los estatutos del Señor. Mi lengua hablará los dichos del Señor. ¿Por qué? Porque todos tus mandamientos son justicia. Hermano, usted y yo deberíamos de comenzar a alabar a nuestro Dios cada día. Si usted no tiene nada bueno que decir, alabe al Señor. Comienza a alabar el nombre del Señor. Comience por agradecer en vez de quejarse. Está en una situación difícil, alabe el nombre del Señor. Está un poco molesto, quiere saber cómo se baja eso rapidito. Alabe el nombre del Señor, glorifique el nombre del Señor. Trate de cambiar el contenido de las palabras que muchas veces nosotros estamos utilizando. Esto solamente lo vamos a hacer cuando tengamos plenamente nuestro corazón en la palabra. Vamos a Proverbios el capítulo 2, versículos 5 al 7. Proverbios el capítulo 2, versículos del 5 al 7. Nos vamos a quedar en ese pasaje de Proverbios, así que no me lo pierdan.
Proverbios el capítulo 2, versículos del 5 al 7. ¿Lo tenemos? Entonces entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a quienes, a los rectos, y es escudo a los que caminan rectamente. ¿Por qué estamos leyendo este versículo de Proverbios el capítulo 2? Ahorita vamos a continuar con un poquito más con el contexto que continúa más abajo. Mi amado hermano, es que la sabiduría viene de Dios. Si usted quiere hablar palabras sabias, ¿dónde debe de buscar dicha sabiduría? Existe solamente un lugar donde usted y yo podemos encontrar esa sabiduría, y es en la presencia del Señor. Usted y yo necesitamos buscar la presencia de aquel que ha dicho: yo soy el que doy el conocimiento y yo soy el que doy la sabiduría. Solamente allí usted va a encontrar conocimiento y sabiduría. No existe otro lugar. Solamente en su presencia usted y yo encontraremos el temor del Señor, y esto se podría resumir en la palabra obediencia. Tendremos ese deseo de ser obedientes a nuestro Dios en la medida en que crecemos en el conocimiento de su palabra. Eso transforma cada día los dichos de nuestra boca. Cada día debemos de trabajar grandemente en esto. Quiero que hagamos una contraposición, según lo que dice Proverbios el capítulo 2, nos vamos a ir de allí, de los versículos del 12 al 19. Quiero que hagamos una contraposición entre lo que sucede con el hombre natural y, tenemos que decirlo también así, la mujer natural. ¿Por qué lo llamo el hombre y la mujer natural? Porque así lo describe también el pasaje. Vamos a empezar con los hombres. ¿Estamos listos los hombres? A partir del versículo 12 al 15. Versículos del 12 al 15 comienzan a hablar las características de los hombres que pervierten sus labios. Dice así la escritura. Para librarte del camino o del mal camino de los hombres. ¿Qué hacen estos hombres? Hablan perversidades. Número 1, hablan perversidades. Número 2, dice que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebosas. Que se alegran ¿haciendo qué? El mal. Y se ahuecan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Aquí el proverbista nos está haciendo un breve resumen de lo que es un hombre natural, y pone algunas características que vamos a estar viendo acá rápidamente. Usted las acaba de leer. Número 1, ¿qué es lo que hace? Habla perversidades. Número 2, prefieren las sendas tenebrosas. Esto es un asunto de escogencia. Ellos deciden, ellos prefieren, a ellos les gustan las sendas tenebrosas. Luego dice la escritura que se alegran. ¿Y se alegran haciendo qué? Lo malo. Esto es algo raro, porque usted y yo, cuando hacemos algo que sabemos que no está bien, ¿cómo nos sentimos? Horrible, horrible nos sentimos. Es normal. Bueno, es normal si el Espíritu Santo está ahí, ¿verdad? Pero esta gente se alegra haciendo el mal. Usted los escucha. ¡Qué rico la alma! ¡Qué respeto! ¿Verdad? Así nos van a decir los panameños ahora en noviembre, cuando venga el partido de Panamá y Costa Rica, ¿verdad? Cada vez que Panamá nos eche un gol, van a decir: ¡ahí está! ¡Para que respeten! Y dice la escritura que se ahuelgan a los vicios. Esto de que se ahuelgan a los vicios, no sé si alguien tiene alguna otra versión para entenderlo un poquito más claramente. ¿Alguien tiene otra versión para que me lea el versículo 14 y 15? Si no, yo busco. Convierten haciendo daño y festean sus malas acciones, que andan por caminos torcidos y se han desviado del recto sendero. Muy bien. Dice acá otra versión que tengo por acá. Son felices haciendo lo malo y festejando sus malas acciones. Todo lo que hacen es para destruir a los demás. La palabra ahuelgan que aparece aquí significa literalmente refugiarse. Es decir, se sienten cómodos en medio de sus vicios.
Aquí está la descripción del hombre natural. Y obviamente el hombre natural es aquella persona que no conoce del Señor. Y estoy hablando específicamente del hombre porque así lo dice el proverbista. Obviamente esto pudiésemos mezclarlo y ahorita vamos a hablar de las mujeres. Y les tengo una mala noticia de las hermanas. Son más la lista que encontré de las hermanas. Pero bueno, eso no es culpa mía. Eso de echarle los clavos a Salomón, ¿verdad? A mí no me vean feo. Ahora, ¿por qué quiero que vean esta lista? Porque en realidad el ítem número 1 que dice que habla perversidades no es más que un reflejo de todo lo demás. ¿Me explico? Es decir, esta persona prefiere andar en sendas tenebrosas, dejan el mal camino, que quizás lo conocieron, pero dejan el mal camino. Estas personas se alegran haciendo lo malo y estas personas se refugian en sus vicios. Y lo que los evidencia a ellos es su forma de hablar. Es la perversión que hay en sus labios. Cuando una persona tiene una infección o una herida muy grande, yo esto lo tenía cada rato cuando era chiquillo en las rodillas, ¿verdad? Que usted se caía por ahí, se raspaba y debajo de ese granito muchas veces había un poquito de pus, ¿verdad? Y cuando ustedes le sacaban esas cosas, ¿dolía o no dolía? Y bastante. Y en aquellos tiempos los abuelos le tiraban a uno hasta alcohol puro ahí, ¿verdad? Nada más para que usted sienta lo que está viviendo ahí, ¿verdad? Pero todo eso que está por dentro, toda esa infección, toda esa pudrición que está por dentro, de una u otra manera se manifiesta. ¿Y qué es lo que está diciendo el proverbista? Usted escucha a alguien que habla perversidades y todo lo demás que aparece allí es el reflejo de lo que hay en su corazón. Por eso dice el Salmo 1, uno de mis salmos favoritos, versículo 1: bienaventurado el varón que no tuvo consejo de quién, porque ellos hablan perversidades, que no anduvo en camino de pecadores. ¿Por qué? Porque sus caminos son torcidos y prefieren las sendas tenebrosas. Si de algo nos pide el Señor que nos cuidemos, es de las influencias que nos rodean, mis amados hermanos. Y deberíamos de tratar de estar rodeados de gente que nos edifique. Y por supuesto se vuelvan a los vicios. Ahora vamos con las damas. Y las damas eran primero, pero bueno, aquí la vamos a dejar de último. Bueno, dice los versículos del 16 al 19. Dice así: serás librado de la mujer extraña, de la ajena que ¿qué es lo que hace con sus palabras? Halaga. Automáticamente inicia por esa, la cual abandona al compañero de su juventud, pobrecito, y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán ni seguirán otra vez las sendas de la vida. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás las sendas de los justos. Me queda el 20 que no tenía que haber leído. Pero bueno, seguimos acá. Número 1 dice que la mujer natural es aquella que tiene la mala costumbre de halagar con sus palabras. Yo le voy a decir a las hermanas, no tiene nada de malo que usted halague con sus palabras, en un contexto sano. ¿Me explico? Y es muy normal que usted halague con sus palabras. Eso está bueno, eso está bueno. Es decir, si usted ve a Edgar hoy vestido de patria con su sombrerito y usted quiere decirle: vaya, Edgar, al espollo, te ves elegante el día de hoy, eso no tiene nada de malo, lo estás halagando de manera correcta. Usted entiende perfectamente el contexto de Proverbios, ¿verdad? Yo no puedo reproducir, porque no tengo ni idea de cómo sería en el contexto de Proverbios. Yo lo he escuchado cuando usted va al fútbol o a un estadio, algún lugar, usted escucha ese tipo de halagos por ahí. Lo que hay en el corazón es lo que está reflejando sus labios. Y dice que tiene la tranquilidad de dejar al compañero de su juventud, tiene la capacidad, el Alzheimer, de olvidar el pacto de su Dios. Su casa es un verdadero
desastre que va hacia la muerte. E incluye un último punto que dice que destruye a los demás. Obviamente, mis amados hermanos, aquí no está hablando acerca de la lengua del justo para nada, pero me está diciendo que en nuestra sociedad todas las cosas que hacen se delatan por sus palabras. Por sus palabras. ¿Cómo nosotros reconocemos una persona que vive llena de amargura? ¿Cómo reconocemos una persona que vive llena de rencor? ¿Cómo reconocemos a una persona que su autoestima anda por el suelo? ¿Cómo reconocemos a una persona que no está teniendo tiempo en la presencia de Dios? Y la respuesta es muy sencilla, así como lo acaba de decir el proverbista. Es a través de sus palabras. Es bien, pero bien complicado. Yo les voy a decir ahora sí cómo debe de ser la lengua y el corazón del justo. ¿Les parece? Vamos a Job, el capítulo 27. ¿Cómo es el corazón del justo? ¿Cómo debe de ser la lengua del justo? Job, capítulo 27, versículos del 1 al 6. Job 27, versículos del 1 al 6. ¿Lo tenemos, mis amados hermanos? Dice la Escritura, resumió Job su discurso y dijo: vive Dios, que ha quitado mi derecho. Vive el Omnipotente, que amargó el alma mía. Que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca tal acontezca que yo os justifique hasta que muera. No quitaré de mí mi integridad. Mi justicia tengo asida y no la cederé. No me reprochará mi corazón en todos mis días. Acá está hablando Job. Hoy en la mañana también hablamos un poquito acerca de Job. Job era un hombre especial, mis amados hermanos. Job era un hombre especial. Job no tenía un referente como Abraham. Posiblemente vivió, no sé si 1500 años antes de Abraham. Job era un hombre especial y no tenía la ley de Moisés. Job era un hombre especial que vivió en la era prehistórica, pero que logró tener la capacidad de estar cerca de la presencia del Señor. Y logró conocer a su Dios cara a cara. Siendo un hombre tan especial y tan ejemplar, el Señor decide probarlo de una manera directa. Era un hombre tan especial que en la presencia de Dios se hablaba de Job. Y Satanás rondaba la tierra y el tema que terminaban hablando de quién era de Job. Hasta aquel día que Satanás le hace una propuesta al Señor y le dice: oiga, pero quitémosle todo. ¿Cómo usted cree que Job no va a ser tan íntegro si Job lo tiene todo? Tiene la vida perfecta. Sería el colmo que se ande quejando Job. Cualquiera que estuviera como tú tienes a Job era un hijo favorito. Cualquiera que viva así vive íntegramente delante de la presencia del Señor. Así que Dios le dice: bueno, está bien, hagamos un trato. Quítale todo lo que tiene. Y hay una frase en el versículo del capítulo 1 que se repite constantemente. No había terminado de dar la noticia cuando venía llegando el otro. Decían los abuelos: no es tanto lo que llueve sino lo que cuida. Era algo, ¿ves? Usted y yo necesitamos un tiempo de asimilación en medio de las pruebas. Cuando a usted le pasa algo,
Usted necesita un tiempo de asimilación. Cuando usted todavía no ha asimilado el golpe y le dan otro, se queda bloqueado. Y su estado de ánimo queda completamente vulnerable. Job no tuvo tiempo de asimilar ninguno de todos los golpes que recibió. Perdió su riqueza de manera instantánea, perdió a sus hijos, con los que tenía una íntima relación muy profunda con cada uno de sus 7 hijos y sus hijas. Lo único que no le quitó el Señor a Job fue la señora. Y esto no lo digo yo, eso lo dice un gran estudioso de la palabra, que era parte de la prueba, mis amados hermanos. Y yo creo lo mismo. Sus palabras no fueron palabras muy sabias, ¿oyeron? A Job lo único que le quedó después de la segunda vez que el enemigo dice, no, pero es que usted lo tiene sanito, él se puede reponer. Así como hizo la riqueza, así como hizo los hijos, él se puede reponer porque tú lo tienes sanito. Y le dice el Señor, bueno, yo conozco el corazón de Job. Trabaja en su cuerpo, es decir, enférmamelo, pero no me lo mandes, tampoco me lo mandes para acá todavía. Y le ha mandado, que ojalá hubiera sido un cómic, una rasquiña. La palabra es sarna. Yo no sé cuántos de ustedes han visto un perro con sarna. Hace poco aquí en el pueblo vi un perro con sarna, y como es un perro callejero tiene su sarna por todo el cuerpo, donde el color de su piel ya no es ese chocolatito de un perrito normal, sino que es como grisáceo, ¿verdad? Y toda su piel rasgada y dañada, que no dan ganas de agarrarlo y abrazarlo y decirle hola perrito. Oiga, Job tenía una sarna maligna, no era ni siquiera una sarna benigna, si es que esa cosa existiera, por lo menos suena más bonito. Pero a Job le mandaron una sarna maligna. Se tiraba en las cenizas y se revolcaba. No existía la calamina, mis amados hermanos. No habían cremas antialérgicas. Se revolcaba en esas cenizas para tratar de aplacar un poquito la picazón. Y había conseguido uno de esos ayudadores para rascarse, ¿verdad? Prácticos para ciertos lugares incómodos del cuerpo, ¿verdad? Que las manos no llegan. Para poder tratar de menguar un poquito su malestar. Y todavía vienen 3 grandes amigos de Job, hombres sabios, reconocidos de la época. Y cuando llegan estos 3, que no eran los 3 reyes magos, comienzan a hablarle de manera muy elocuente, oiga, y con mucho criterio, porque muchas de las cosas que dijeron tienen mucha razón, solo que no aplicaban con Job. Y usted sabe, comienza esa conversación en la que a ti te dicen, bueno, yo te voy a decir una cosa, yo estoy bien, a mí no me ha pasado nada, y a mí no me ha pasado nada y yo estoy bien, porque yo estoy haciendo bien las cosas, delante de Dios no he hecho nada, pero cuando uno hace cosas malas delante del Señor, cuidado que por eso te tiene el Señor como te tiene. Y comenzaron ellos a tirar esas chinitas que obviamente afectaban todavía mucho más la parte emocional de Job, pero no lograron debilitar su espíritu y sus convicciones. En el versículo 27, cuando él resume una vez más su discurso y vuelta y él habla, dicen menos 3 principios que para mí son fundamentales. Número 1, mis amados hermanos, ¿de qué habla el corazón del justo? ¿Cómo es el corazón del justo? ¿Cómo nosotros logramos que nuestras palabras sean sabias? Número 1, se reconoce que tenemos un Dios que es omnipotente. Yo sé que es difícil muchas veces reconocer a un Dios que es omnipotente, que es soberano, que puede hacer lo que quiera.
Yo sé que es muy difícil. Yo sé que es muy difícil. Hemos estado orando muchísimo por la familia de Nachito, por su hermana, por la situación que ellos vivieron hace escasos 15 días. Y ante esas circunstancias uno dice, pero Señor, nosotros no entendemos las cosas como tú las haces. ¿Por qué pasan estas cosas? Pero tenemos un Dios que es omnipotente. Y el creyente tiene que estar consciente que la vida no se trata de mí, que todo se trata de mi Dios. Y que quien tiene el poder, el dominio y el control de todas las cosas es Dios. Y Job lo entendía perfectamente. Tanto lo entendía que él inicia su discurso literalmente diciendo: lo que pasa es que tengo un Dios que tiene todo poder y que puede hacer cualquier cosa con mi vida, porque mi vida está en las manos de ese Dios omnipotente. Y el cristiano no puede pelear contra esa realidad. Usted y yo no podemos pelear contra un Dios que tiene el poder para hacer cualquier cosa. Usted y yo no podemos albergar en nuestro corazón cierto rencor porque Dios no ha contestado las cosas como yo quería que las contestara. Usted y yo no podemos albergar rencor en nuestro corazón porque no me ha puesto donde yo me merezco estar. Que muchas veces es parte de lo que nosotros peleamos con Dios. Peleamos con Dios porque Dios, es que tú no me has dado aquello que tanto he anhelado, tanto te lo he pedido en oración y no me lo has dado. Y peleamos contra Dios y atacamos contra Dios. Usted y yo debemos reconocer, número uno, que nuestro Dios puede hacer con nosotros lo que desee, porque Él es Dios. Nosotros somos barro en la mano de Dios. Y el barro no tiene la capacidad de preguntarle al alfarero: venga acá, esa oreja no me gusta, me la cambia. Nosotros no podemos altercar contra Dios. Número dos, algo impresionante que hace Job es que él no negocia su integridad. Él no negocia su integridad. De hecho, lo dice de una manera muy, muy hermosa: que todo el tiempo que mi alma esté en mí, es decir, mientras yo viva y mientras Dios tenga hálito o haya puesto su hálito en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Esto es algo absolutamente hermoso. Termina diciendo el versículo 5: hasta que muera no quitaré de mí mi integridad. Mi amado hermano, usted y yo obviamente no hemos pasado ni por un 10% de lo que pasó Job. Y estoy siendo exagerado hablando de un 10%. ¿Sabe lo que a nosotros nos falta? Integridad. Nosotros no podemos perder lo que no tenemos. Si tuviésemos la integridad que tenía Job, entonces pudiésemos pensar si la negociamos o no. Job dijo: yo no voy a hacer esto. Yo no voy a hacer esto. Yo no voy a permitir que mis labios hablen iniquidad. Y vamos a tener tiempo para hablar durante todo este mes. ¿Qué pudiera resumirse como hablar iniquidad? Porque normalmente nosotros pensamos que hablar iniquidad son cosas muy malas, muy grandes. No necesariamente, mis amados hermanos. Tal vez nosotros pudiésemos hablar de la frase que dice en el versículo 4: mi lengua no pronunciará engaño. Y nosotros pensamos que quizás se refiere a grandes mentiras. No nos engañemos, porque se refiere muchas veces a sutileces que sabemos decir. Debemos de trabajar fuertemente en ello. Y termina diciendo algo que para mí es muy importante: Él no se deja llevar por las malas influencias. Cuando nosotros vemos a Job diciéndole a sus amigos en el versículo 5: nunca tal acontezca que yo os justifique, dice el versículo. Y cuando dice que tengo mi justicia asida y no la cederé, es porque a él lo trataban de persuadir y de manipular para que él hablara en contra de su Dios
y en contra de su propia integridad. Y él, en medio de tal influencia, su posición es absolutamente firme. Yo no me muevo por influencias. Mis amados hermanos, algo que a nosotros nos cuesta mucho es no dejarnos perturbar por los comentarios. ¿Cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta? Usted y yo no podemos valorarnos a nosotros mismos por los comentarios de los demás. Si alguien dice que usted es una mala persona, eso no le hace una mala persona. Yo quiero que usted le pregunte a Dios: Señor, ¿quién soy yo para ti? Porque normalmente vivimos en una sociedad que lo que busca es destruirnos. Usted no se define por lo que los demás dicen de ti. Qué bueno si dicen cosas buenas de ti. Pero usted pregúntele al Señor primero: ¿quién soy yo para ti? Y te vas a dar cuenta que no soy un instrumento útil en las manos de tu Dios. Entonces te va a decir: pero es que yo te amo, yo quiero lo mejor para ti, y yo sigo trabajando en ti, sigo purificándote. Y cuando nosotros entendamos estas cosas, lejos de dejarnos llevar por estas malas influencias que perturban sus comentarios mi vida, y que no me dejo llevar por ellas, y lejos de llegar a ese punto, diremos como el salmista: mis labios te alabarán. Porque yo entiendo ahora que todo ha sido a través de Él y por Él, y que sus propósitos son buenos para mi vida, que lo mejor para el hombre es deleitarse en la presencia de su Dios, conocerle cada día más. No existe nada más importante en este mundo que conocer a nuestro Creador. No existe nada que valga la pena más invertir nuestro tiempo que la búsqueda de la presencia de nuestro Dios. Solamente allí seremos purificados, solamente allí seremos transformados, en la búsqueda de la presencia de nuestro Dios. Mientras más tiempo usted pasa cerca de su Dios, más se va a parecer a Él. Mientras más tiempo usted pasa en las cosas de este mundo, más se va a parecer a Él. Que el Señor nos ayude, mis amados hermanos, porque les recuerdo lo que dice la palabra: la boca del justo habla sabiduría, y su lengua es lo que habla justicia. Que el Señor nos ayude cada día. Acompáñenme en oración. Padre, qué importante es para nosotros tratar de hacer las cosas como tú quieres que las hagamos.